músculo esquelético, el otro es corazón. Entonces, el músculo esquelético sabemos que ella activa un canal o abre un canal de sodio principalmente, o sea, el sodio entra, despolariza la célula, genera un potencial de acción y eso lleva a una contracción muscular. Entonces, la acetilcolina, el músculo esquelético, actúa en un receptor canal, o sea, un receptor ionotrópico. En corazón, y acá hace parte del sistema nervioso somático, ¿no? En corazón, ya la acetilcolina hace parte del sistema nervioso autónomo. De una vez recuerdo, viernes también, quiz, lean sistema nervioso autónomo, el quiz no va a ser por Samán, va a ser aquí. Escriba, ¿eh? Pero a veces, ¿verdad? Taller quiz. Taller quiz puede ser en parejas, en grupo, pero sí. En corazón, la acetilcolina actúa en un receptor metabotrópico. Los receptores metabotrópicos son receptores acoplados a proteínas G. Cuando se une la acetilcolina, una subunidad de la proteína G se desprende y activa un canal de potasio, o sea, lo abre. Sabemos que el potasio su tendencia es a salir. Si el potasio sale, la célula pierde carga positiva, o sea, se hiperpolariza, se vuelve más negativa. O sea que el efecto de la acetilcolina en corazón es de tipo inhibitorio, que se refleja con una disminución de frecuencia cardíaca. Entonces, son dos efectos diferentes actuando en receptores diferentes. Entonces, yo puedo tener un mismo neurotransmisor, pero yo no puedo decir, ¿ese neurotransmisor es excitatorio? Pues depende. Es excitatorio si actúa en tal tejido, en tal receptor, pero puede ser también inhibitorio si actúa en otro tejido. Muy bien, como yo les decía, los neurotransmisores podemos tener de diferentes tipos, tan pequeños como gases, como la acetilcolina, o pueden ser aminoácidos como glutamato, aspartato, o derivados de aminoácidos como las catecolaminas, noradrenalina, dopamina, serotonina, ¿no? O por ejemplo el ATP también puede actuar como neurotransmisor, o ya péptidos, que ya son las cadenas más largas de aminoácidos. Por ejemplo, dopamina, noradrenalina, adrenalina se derivan de la tirosina. Bueno. Ya para terminar, pues como un repaso, porque ustedes lo vieron con Libardo, o pues me dijeron que no te recibieron la clase en sí, pero le mandé un video. Sí. Listo. Entonces, pues sabemos que una neurona motora va a hacer sinapsis con varias fibras musculares. El músculo esquelético es un músculo estriado porque así se observa al microscopio y es por la estructura organizada de los sarcómeros, que es su estructura funcional, estructura más pequeña del músculo, conformada por miofilamentos o proteínas filamentosas. Tenemos las principales, pues las miosinas y la actina, y digamos que esa unión entre esas cabezas de miosina y la actina, que es lo que se llama los puentes cruzados, y el movimiento de ellas para hacer el acortamiento del sarcómero, pues es lo que se refleja como contracción muscular. Entonces, en esos filamentos de actina tenemos también otras proteínas como la tropomiosina, acá en rosado, que es la que está aquí tapando los sitios en los que se une la actina con la miosina, y el complejo de troponinas. ¿Qué pasa para que se dé la unión entre la cabeza de miosina y de actina? Entonces, cuando se libera el calcio, que está guardado en el retículo sarcoplásmico, ese calcio se une a la troponina C, y la troponina C lo que hace es jalar la tropomiosina, moverla y liberar los sitios de unión entre la actina
acetilcolina y la miosina. Entonces, de esa manera se puede dar la unión y el movimiento de la cabeza de miosina para que se dé la contracción muscular. Entonces, ¿en qué consiste el acoplamiento excitación-contracción? Significa desde la liberación del neurotransmisor en la placa motora hasta la contracción muscular. Entonces, ya vimos todo el proceso para que se libere la acetilcolina, pues debe llegar un potencial de acción, abrir canales de calcio sensibles al voltaje, se da la fusión, exocitosis de acetilcolina. Esta acetilcolina en la hendidura sináptica va a unirse a sus receptores, que sabemos que son canales de sodio. El sodio va a entrar, va a despolarizar la célula, se va a generar un potencial de acción que se va a propagar por los túbulos transversos. Esos potenciales de acción van a activar canales de calcio dependientes de voltaje, donde tenemos los canales de calcio tipo de hidropiridina que están asociados mecánicamente con los canales de calcio de rianodina. Unos están en la membrana del túbulo transverso y otros en la membrana del retículo sarcoplástico. Cuando esto se activa, me abre el de rianodina y el calcio sale. ¿Listo? Al salir el calcio, entonces tenemos la unión a la troponina y lo que veíamos ahora, la liberación de los sitios de unión de actina con miosina y la formación de los puentes cruzados. Para que se dé la relajación muscular, pues el calcio regresa al retículo sarcoplástico. ¿Cómo regresa? Si ustedes ven esto, ¿cómo lo traducen? Bomba de calcio, transporte activo primario, ¿no? Una bomba de calcio. Entonces, el ciclo de los puentes cruzados. Para que la cabeza de miosina esté lista para unirse a la actina, se necesita ATP. O sea, la contracción necesita calcio y ATP. Entonces, el calcio ya vimos para liberar los sitios. El ATP, porque la miosina tiene que estar en esta posición para poder estar lista para unirse a la actina. Entonces, después de la hidrólisis del ATP, la miosina que estaba en esta posición cambia esta posición y se puede unir a la actina. La liberación de ese fosfato genera el movimiento de la miosina, ¿sí? Y lo que se conoce como el golpe activo, ¿listo? Que se da el acortamiento del sarcómero. En eso también se da la liberación del ADP. Para que la miosina se desprenda, ¿qué debe pasar? Que se una otro ATP. O sea que para que el músculo se relaje también se necesita energía. Por eso el rigor mortis en los cadáveres, por falta de ATP, porque se quedan en esta posición y no hay ATP para generar el desprendimiento entre la miosina y la actina. Entonces llega el ATP y se puede desprender y empezamos otro ciclo. Se hidroliza y empieza otra vez la miosina a estar lista para unirse a la actina. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Un ATP para unir? ¿Un ATP para que se desprenda? ¿Entonces se necesitan dos ATP? Sí, se necesitan dos ATP. Se necesita ATP para contraerse y se necesita ATP para relajarse. Entonces, ejemplos de cómo puede ser una pregunta en el parcial de fisiología celular. Un ejemplo, completar un flujograma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo completarían esto? Que es todo lo que acabamos de ver. Neurona motora somática libera la acetilcolina. Siguiente paso. La acetilcolina se une a su receptor. ¿Listo? Canales de sodio, a su receptor ionotrópico. ¿Qué sigue? Se abren los canales de sodio. Se abren los canales de sodio, que son
sodio entra, la célula se despolariza, se genera un potencial de acción. Pasamos a los túbulos transversos. Se propaga el potencial de acción, túbulos transversos. Se activan canales de calcio sensibles al voltaje. Pasamos al retículo sarcoplásmico. El calcio sale. Se libera calcio, se une a la troponina C. Se liberan los sitios de unión entre actina y miosina. Listo, las miofibrillas. Y se da la unión entre miosina y actina. Los puentes cruzados. ¿Listo? Ejemplo. ¿Listo? Esto es un flujograma, que es paso por paso de un proceso. ¿Listo? Entonces pasa esto, flechita, pasa lo siguiente, flechita. Listo. Esto en fisiología es clave. Saber hacer un flujograma. O sea, cuando ustedes entienden bien un proceso, pueden hacer un flujograma. Y saber explicar una gráfica, que es lo que hago generalmente en los talleres o que les pongo a hacer acá en clase. Saber explicar una gráfica. Saber